con el auspicio del Grupo Digama. Bien, bienvenidos a Rumbo Minero, este programa que está hecho para hablar de minería y de la importancia para el Perú de lo que es la minería, ¿no? Así es, y la minería se traduce en minerales. Y hoy en día vamos a hablar de los precios internacionales de los minerales en el año 2014, y para eso tenemos a un especialista invitado. Sí, definitivamente este es un programa muy interesante, lleno de datos sobre lo que viene para la minería, una entrevista realmente interesante sobre los precios de los minerales, ¿no? Varias cosas muy interesantes. Así es, como les dijimos, hoy estará con nosotros Luis Felipe Arizmendi Echecopar, presidente y gerente general de GPI Asset Management, con quien hablaremos sobre un análisis de desarrollo económico del sector minero para el 2014. Ahora pasamos, por supuesto, a la secuencia de la pregunta de la semana. El 19 de abril próximo vence el plazo para el cumplimiento de la primera etapa de formalización de las mineras informales. ¿Usted considera que el gobierno no debería prorrogar el plazo de formalización? Para responder a esta interesante pregunta, los invitamos a ingresar a nuestra página web www.rumbominero.com. Hace más de 20 años, la siniestralidad anual en el sector de la minería sobrepasaba las 200 personas. En el 2013, con la implementación de modernos sistemas de seguridad y prevención de accidentes y de una mayor cultura organizacional, la cifra se ha situado en la pérdida de vida de 47 personas que laboran en el sector de la minería bajo las modalidades empleo directo, contratistas y empresas conexas. Situación que, por cierto, sigue siendo muy lamentable, pero que, sin embargo, es la estadística de menor incidencia desde 1995, según informa el Instituto de Seguridad Minera del Perú. Del 2010 al 2013, 52.500 nuevos trabajadores se insertaron en el sector minero. En el mismo lapso de tiempo, se fue reduciendo la tasa de mortalidad desde 66 víctimas en el 2010 a la cifra histórica de ahora. El desprendimiento de rocas durante el 2013 causó la muerte de 10 personas, seguido de 6 muertos por accidentes de tránsito y 6 por operación de maquinaria, por mencionar algunos del total de 47 víctimas. Sin embargo, estamos muy lejos de alcanzar los índices de mortalidad de Chile en el sector minero, uno de los más bajos en la región. Durante el 2013, el vecino país sureño se ha situado en la pérdida de vida de 22 personas. En ese sentido, el Instituto de Seguridad Minera del Perú realizará del 26 al 28 de marzo el 18º Seminario Internacional de Seguridad Minera, cuyo principal objetivo es difundir conocimientos sobre los avances tecnológicos en cuanto a seguridad, además de comunicar las nuevas tendencias en la materia y de compartir experiencias adquiridas en distintas operaciones en todo el mundo. En Contacto, somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que solo la experiencia de Contacto puede brindar. Contacto, corredores de seguros. Bien, nos encontramos con Luis Felipe Arizmendi Echecopar, presidente y gerente general de GPI Asset Management. Bienvenido, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis Felipe? Bienvenido. Luis Felipe, cuéntanos un poco cómo ves el sector minero con respecto a los precios. ¿Cuál va a ser la evolución de los precios para los años que vienen? Se habla mucho de arriba abajo y de abajo arriba, como siempre, pero tú que eres un entendido del tema, ¿cómo ves tú Bien, gracias. En general, los precios de los minerales y particularmente los metales que produce Perú, y me voy a concentrar en ellos, que son básicamente en metales preciosos oro y plata. Perú prácticamente no produce ni platino ni paladio.
Y luego en metales industriales, el Perú produce fundamentalmente cobre, plomo, estaño, zinc y hierro. Esos son, digamos, nuestra canasta. En otros países está el cromo y el vanadio y otros. Perú fue un gran productor de vanadio mucho tiempo atrás, pero ya no lo es importante. Estaño también produce. Estaño y molibdeno. Ajá. Entonces esa es la masa peruana. Vamos a empezar por metales preciosos. El oro ha tenido un año horroroso, el año 2013, ¿no es cierto?, con una caída que estaba poco más allá de casi los $1.700 la onza y cayó en diciembre a poco menos de los $1.200 la onza. Se ha recuperado importantemente, llegó la semana pasada a 1.390 en un momento de un salto, producto de la tensión en la zona Ucrania-Crimea. Hoy día estaba un poquito más abajo. Allí, por ejemplo, en el oro, que está aproximadamente los $1.360 la onza, hay como opiniones divergentes. Hay desde las personas que dicen que hemos tocado lo que se llama un doble fondo, o en inglés un double bottom, y que técnicamente el precio del oro debería recuperarse hacia final de año a alrededor de $1.420, $1.450 la onza. Y también hay algunos que están diciendo, por ejemplo, el jefe mundial de commodities de Goldman Sachs dice que va a caer debajo de 1.000. Allí voy a ser quizás un poco duro en el término, hay también mucha hipocresía, porque, por ejemplo, si Goldman Sachs está convencido de que va a ser 1.000, debería presentar un estudio económico de oferta y de demanda y por qué va a estar creyendo que va a estar en 1.000, y además revelar si el banco de inversión Goldman Sachs está short, o sea, se está yendo corto en el oro, y obviamente su jefe mundial de commodities, al decir esto, lo único que está tratando de lograr es una profecía autocumplida y que la gente venda desesperadamente el oro para ellos cubrir sus posiciones cortas. Ajá. Entonces, aquí hay que buscar gente entendida. Y aparentemente en el caso del oro, que es un metal importante, hay una creciente demanda mundial, el World Gold Council lo dice, sobre todo en países como China e India, que tienen pues poblaciones enormes y que gradualmente el oro en la China, ya lo es en la India, en la China se está volviendo un activo muy buscado por las personas para ir cubriéndose del riesgo inflacionario. No nos olvidemos que en el Perú y en Estados Unidos y en Europa quizás la inflación es 2, 3, 4% al año, pero en China es bastante más alta. En China está más bien hacia el rango, y en la India, hacia el rango de entre el 8 al 10% anual, y por lo tanto el oro como mecanismo de protección, de refugio, ¿no?, en esos países es mucho más relevante que los nuestros. Y la situación, Luis Felipe, de Estados Unidos, estas recientes desincentivaciones, no van a comprar los bonos. Sí. Este marco, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo va a impactar en los commodities de oro a futuro? Yo creo que en el caso del oro, el oro creo que se va a seguir recuperando tanto por efectos, digamos, de la demanda y también por temas de la oferta. Ajá. Hay un problema en concreto, que el oro más fácil de explotar ya se explotó. Y ahora es muy difícil encontrar minas, sea que fueran diseminados y de explotación por tajo abierto o en estructuras, en vetas o algún tipo de estructura, en donde el costo esté por debajo, en términos de cash cost, de, digamos, $800, $900 la onza, y el costo total, incluido inversión, capex, debajo de $1.000. O sea, el oro barato que existió en la década de los 90 y parte de la década de 2000 se acabó, no existe, no hay ninguna mina que pueda producir. No hay un oro de 300, ya 400 no hay eso, dólares, ya no hay. Entonces, incluso hay minas importantes que en el año pasado, y por eso cayeron tanto las cotizaciones de las empresas mineras auríferas, han cerrado partes, digamos, algunas de sus explotaciones cuando están por encima de $1.300 la onza, digamos, como precio total, precio integral. Entonces, vamos a ver un fenómeno interesante, digamos, de recomposición de la producción aurífera, pero que se está volviendo escasa en un mundo en donde cada día hay más personas y en donde siempre es más fácil producir papel, billete, o sea, claro, porque la maquinita, el costo es... Hoy día ni siquiera necesitas maquinita, hoy día el billete se genera, o las unidades monetarias, con una computadora, que meterse hasta el centro de la tierra, ¿no es cierto?, escarbar, sacar 1 gramo es mucho, medio gramo, digamos, por tonelada, es realmente un esfuerzo enorme. Y además el oro es algo que debemos identificar. No solamente es un metal extraordinariamente útil y con muy buenas propiedades físicas, sino que además el oro es la única moneda, entre comillas, internacional cuando hay problemas de crisis, porque es el único medio de cambio aceptado globalmente. Podrá el dólar ser ahora, la libra esterlina en el pasado, no sabemos si el yuan en el futuro, pero el oro desde la época de los, no sé, faraones, por decirlo menos, hasta la actualidad siempre ha sido un recurso de valor muy valioso. Por lo tanto, mi predicción en el caso del oro es más bien hacia los $1.400 hacia final de año que hacia abajo, o sea, alcista por ahí.
Y la plata, que es otro metal muy importante del Perú. El Perú tiene las principales reservas mundiales de plata y eventualmente es productor número 1, productor número 2. Aparentemente el rango va a estar entre, más o menos un rango entre $19 como mínimo a 22, 22.50 como máximo, ¿no? Ajá. El oro está en contango en los futuros, la plata está más bien neutral en los futuros. En esos dos metales podemos empezar y luego te diré los otros. Dime una cosa, ¿qué opinas con respecto al tema del boom minero? El boom minero que tuvimos en el Perú tiene mucho que ver, supongo, con el precio también, ¿no? Pero se están llevando a cabo proyectos importantísimos como Toromocho, la ampliación de Antamina, hasta estamos hablando de Tía María, que parece que hay buenas noticias. En algunos casos hasta se está hablando de Conga, ¿no? Sí. Lo cual es interesante y creemos que tiene que salir. Pero seguimos pasando por un boom del minero, seguimos en ese plazo, se está desinflando. ¿En qué estamos? No se está desinflando. El Perú fue y será un país minero. El nombre Perú está asociado a la minería mundial y estará asociado a la minería mundial por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es algo que tenemos que tener grabado en nuestro cerebro. El Perú ha sido siempre un país extractor de minerales, porque incluso aquellos que hemos tenido la oportunidad de viajar por buena parte de las montañas peruanas, digamos, tanto en la estructura de Batolito de la Costa como en las distintas estructuras que existen en la sierra, incluso en la selva, siempre nos encontramos por ahí con un tunelcito, un pique, un hallazgo, y nos dicen la gente de la zona, no, allí han estado los españoles, pero antes también estuvieron, digamos, los incas y otras civilizaciones peruanas que han extraído mineral. En el caso concreto, el Perú tiene un modelo que además ya lo han venido siguiendo otros países desarrollados. Ajá. Porque acá se nos quiere contar que los países mineros somos países subdesarrollados, salvajes, embrutecidos. No es así. Tú tienes países como Canadá, Australia, la misma Noruega en el caso del petróleo, Estados Unidos. Países, China misma es un gran pero para poner dos casos típicos, Canadá y Australia, cuyo principal motor de desarrollo es la actividad minero-energética petrolífera, en el caso del Canadá, minera fundamentalmente en el caso de Australia. Entonces son los elementos que te permiten grandes capacidad exportadora, recursos abundantes, ¿no es cierto?, que provienen precisamente de esa exportación, y a su vez un enlazamiento con la actividad minera que mueve la actividad de transporte, de alimentación. Toda una cadena. Exacto, toda la cadena de manufactura, etcétera, como ocurre en el Perú. Fíjense que, por ejemplo, en caso de empleo, por cada puesto de trabajo que se genera directamente en un proyecto minero, se generan no menos de tres puestos de trabajo indirectos permanentes. O sea, no estoy diciendo que durante la explotación de la mina. Si la mina tiene, por ejemplo, 2.500 trabajadores, como es el caso de Toromocho, Toromocho genera no menos de 7.500 puestos de trabajo adicionales, digamos, de toda la gente que tiene que hacer el servicio de la mina. Justo eso quería preguntarte. ¿Qué va a significar, Luis Felipe, que hacia el 2016 nosotros más que vamos a duplicar nuestra producción de cobre? Vamos a pasar de 1.4 a 2,7 millones de toneladas con Toromocho, Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde y un sinnúmero. ¿Cómo va a impactar esta duplicación de la producción en la economía nacional? En términos de, hay dos impactos. Uno, obviamente, como país de referencia, el Perú se va a acercar mucho más a Chile. Chile está, digamos, dependiendo cómo se le quiera medir hacia futuro, no menos de, digamos, de 5 millones de toneladas en el caso chileno, pero Perú va a estar ahí, número 2, cerca, con 2,7, 2,8 millones a partir del año 2016. En puestos, pero todavía nos falta, obviamente, nos vamos a acercar. Pero... Exacto, todavía sigue siendo muy relevante, pero eso, digamos, si nosotros, y esto no significa generar una especie de una coordinación de precios, pero digamos, Perú y Chile van a tener un rol muy relevante en el mercado cuprífero mundial y eventualmente el cobre, que es tan necesario y que lamentablemente, digamos, en el precio de los futuros está en backwardation, o sea, el cobre sí, los futuros están un poquito hacia la baja, probablemente por el efecto de una mayor oferta mundial. Pero si nosotros logramos, yo no diría coordinar, pero por lo menos no ser tan antagónicos en nuestra producción de cobre, el cobre debería mantenerse en un rango sólido entre 2,5 a 3 dólares la libra, digamos, y que cubre ampliamente los costos de producción en el Perú. Ahora, en el lado ya de de exportaciones, esto puede significar añadir
entre 10 a 12 mil millones de dólares anuales en el largo plazo en producción de cobre, que nos da unas reservas internacionales muy cómodas. Entonces, si nosotros con ese nivel de reservas internacionales y nivel de ingresos que van a venir por el lado de impuestos, etcétera, etcétera, somos lo suficientemente inteligentes como para también voltear hacia el otro lado y favorecer un mayor desarrollo de la infraestructura, mucho más desarrollo de la educación, de manera que ampliemos la capacidad, digamos, de emplearse de las personas, y comunicamos al Perú. Si al Perú lo llenamos de buenas carreteras, puentes, autopistas en los lugares que se necesite, electricidad, comunicaciones, y con eso, con la belleza que tiene nuestro país, hacemos crecer el sector turismo. Entonces, la minería nos va a servir para generar un sector terciario que además exporta, porque el Perú obviamente... Yo creo que el tema minero definitivamente es algo que nos enorgullece a todos y que el dinero está ahí. Pero por supuesto, es una bendición ser un país minero. Así es, pero el problema está en la ejecución, ¿no es cierto? Las empresas mineras que nosotros conocemos, las que son grandes y que respetan, pagan sus impuestos a tiempo, pues el dinero está ahí y muchas veces no se ejecuta, ¿no? Y esta no ejecución muchas veces hace pues que el país sea digamos, un mendigo sentado en un banco de oro. Sí. ¿Sabes qué sucede? Lo primero es que obviamente los países compiten por atraer inversiones. Entonces, por ejemplo, en el caso del Canadá, con lo durísimo que es operar en el Canadá, porque buena parte de los recursos mineros en Canadá están ubicados más bien hacia la zona digamos, del bush, como le dicen ellos, o de la zona de la tundra, donde se trabaja. Son leyes, ¿no? Son leyes bajas, pero claro, tienes un ambiente social y un ambiente de colaboración de los estados o de las provincias, en el caso de Quebec, Manitoba u otros, que es muy atractivo para hacer proyectos allá, aunque tengas que mitad del año estar a menos 15 bajo cero. Entonces, pero tienes esa comodidad. Ojo que en nuestro país tampoco es fácil, porque cuando haces un pique de la mina, no sé, la boca de la mina está a 4.000. Las entrañas de los Andes a 4.500 metros, a menos 8, menos 5, y tienes que bajar, digamos, 1 kilómetro hacia la profundidad de la tierra, y adentro, con más que le metes aire, digamos, ventilación, igual tienes 32, 35, 38 grados de temperatura. Es un trabajo duro. O sea, quien se mete a minería sabe que el trabajo es duro. Pero la ventaja que tenemos nosotros es que nuestro país, digamos, si logramos articular esto y que la clase política, no únicamente al más alto nivel, sino a nivel de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, entienden que colaborando con la minería y hablándose de cara a cara, mirándose a los ojos, se pueden entender mejor, y que eso va a contribuir al bienestar de las poblaciones, habremos encontrado la llave del desarrollo, porque la tenemos, pero tenemos que abrir esa puerta, ¿no es cierto?, y dar espacio para que muchas otras actividades prosperen gracias a los recursos que la minería le da al Perú. Así es, Luis Felipe, y creo que ya somos grandes con respecto a que hemos tenido muchas experiencias en el Perú, caso Cajamarca, ¿no? Y lo mal que le hace al país o a las regiones cuando simplemente le cierran las puertas a la minería, que ya se demostró que no era ni por agua, ¿no? Más que era un tema político. Además vienen las elecciones regionales próximamente y ese es un nuevo punto de partida. Así es. Muchas gracias. Toda fuerza dividida se debilita. Así es. Luis Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos en otro momento para hablar de estos temas tan interesantes. Encantado, encantado. Muchas gracias. Bien, pasamos a los resultados de la pregunta de la semana pasada. Según Manpower, en Cajamarca no hay expectativas de empleo en el 2014, como sí ocurre en Piura, La Libertad y Arequipa, regiones que lideran el ranking. ¿Usted cree que el presidente regional Gregorio Santos es responsable del desempleo en Cajamarca? Sí, 82%, no, 18%. Bien, hemos llegado al final del programa. Creo que es un programa, esta entrevista ha sido llena de datos y de lo que va a pasar en la minería, ¿no? Un economista de bastante renombre, ¿no? Destacado. Así es. Como siempre, presentarles la revista Rumbo Minero, revista líder del sector minero, y por supuesto recomendarles nuestro evento, el evento Expomina, más de 1000 stands, ya estamos al 95% de stands vendidos. Realmente va a ser una gran fiesta de la minería en septiembre de este año 2014. Así que si usted es proveedor o quiere ser proveedor, pues puede entrar a la web de Expomina y ya reservar un stand para este importante evento.
Y también tenemos la nueva edición de la revista Perú Construye, el directorio de 2014. Perú Construye, la revista líder del sector de la construcción. Así es, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y no se olviden, unos minutos venimos con nuestro programa Perú Construye para hablar de construcción. En lo que es minería, muchas gracias y los esperamos todos los fines de semana aquí por Canal N.